Muy buenos días, estamos esperando que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Gracias le damos porque nos ha regalado un nuevo día y hoy es el primer día de la semana, el día del Señor, donde la gran mayoría de todos los fieles de todas las iglesias se congregan, ya sea en la mañana, al mediodía o en la tardecita para estudiar, para leer, para escuchar la palabra. Y en esta hora de la mañana, pues es un gusto para mí el poder saludarles, desearles bendiciones, que puedan ustedes estar disfrutando este día de descanso con su familia, que puedan disfrutar la alegría y la paz que nos debe conceder después de una semana de labores, una semana de trabajos. Pues nos da este privilegio de tener un día de descanso. Para muchos todavía están laborando, pero le damos gracias a Dios porque sabemos que hoy es un día especial para todo el mundo cristiano. Y en esta hora de la tarde quiero compartir, en esta hora de la mañana, digo tarde porque estoy acostumbrado a que las tardes hago las transmisiones, pero los domingos voy a hacerlas en las mañanas para tener todo el resto del día, para poder disfrutar a la familia y así pasar un tiempo con la palabra de Dios. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos, de los amigos, de los paisanos y sobre todo de la familia que se reúne, ya sea para charlar, para platicar, para pues, almorzar, para desayunar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pero sobre todo sabemos también que no todo es felicidad, no todo es alegría, no todo es risas, no todo a veces lo vemos como bendiciones, porque también sabemos que entre todo los conocidos, la familia, siempre habrá alguien que esté un poco desanimado, desalentado y sobre todo seguramente que usted conocerá a alguien, si no es su amigo, es su pariente o es parte de la familia, que se encuentre quebrantado, que se encuentre internado, que se encuentre sufriendo por los padecimientos, por los dolores que causan las enfermedades. Cuando un ser querido enferma, pues no solamente el que está hospitalizado, el que está sufriendo, pues siente ese desánimo, sino que también pues la gran mayoría de los familiares a veces que lo acompañan sufren este dolor porque no nos gusta ver a ningún familiar quebrantado, a ningún familiar enfermo. Así que en esta hora de la mañana quiero compartir un pasaje que habla de una familia que se vieron en una situación muy difícil porque tenían a uno de sus hijos que tenían, en esa época se consideraba las personas endemoniadas como enfermedades, pero más bien estaba poseído por un espíritu malo. Y la familia pues sufría bastante porque no podían ellos hacer absolutamente nada a favor. Y entonces de eso se trata el tema de esta mañana, esperando que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que nos lleve o que nos confronte con nuestra realidad como pasó con los discípulos. Porque ahorita que yo lea el pasaje, ustedes se darán cuenta de que sí hubo un momento un poco complicado para los discípulos porque pues no es una enfermedad común, por decir así, ¿no? Sino que era un espíritu que tenía invadido la vida de un muchacho y era complicado no poder hacer absolutamente nada. Y esa situación a veces nosotros nos encontramos cuando sabemos que algún familiar, algún ser querido se encuentra en una situación de enfermedad y nosotros no podemos hacer absolutamente nada y a veces escuchamos de parte de los médicos que se encuentran en situaciones de complicada situación. ¿Y qué nos resta? ¿Qué debemos hacer? Pues es buscar la dirección de Dios, es buscar el amparo de Dios, es buscar la voluntad de Dios. Es un poco complicado a veces cuando una persona tiene un ser querido. Hoy quiero usar este ejemplo de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, el verso 14 al 29. Es un pasaje un poquito largo, pero lo voy a leer para que podamos tener el conocimiento general de este acontecimiento que experimentaron los discípulos, y no solamente los discípulos, sino que la gente que rodeaba a Jesús
vieron el poder que él tenía y él expulsó al demonio. Así que, como yo les decía, es un gusto para mí poder estar esta mañana para compartir la palabra de Dios y tener un momento de conocimiento, un momento de bendición. Damos gracias a Dios por este día que nos permite, donde yo les decía que la gran mayoría de la gente pues hoy está con la familia, está reunida, están disfrutando a los papás, a los hermanos, a los sobrinos, a los nietos, y qué gran bendición, ¿verdad? Pero no olvidemos que este día también es un día especial donde nosotros podemos buscar y acercarnos a Dios para alabarle y conocer su voluntad en nuestras vidas. Entonces yo les decía que en todas las personas causa un poco de tristeza y dolor cuando uno ve sufrir a algún ser querido. Y cuando de eso se trata, pues tratamos de todos los medios de poder colaborar, de poder ser un apoyo a la persona que sufre. Unas palabras, un consuelo, una orientación, una oración, un donativo inclusive. Siempre se brinda el apoyo, ya sea un apoyo en palabras o un apoyo para la familia, es de mucha importancia. Pues en estos tiempos hay muchas enfermedades y lo mismo sucedía en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús no es que no habían doctores, sino que habían enfermedades que causaban mucho dolor y mucho sufrimiento, y algunas no se podían curar, como por ejemplo pues la ceguera, la parálisis, la lepra, las personas que estaban dominadas por los demonios. Era un poco complicado para muchos, y sí ha existido siempre la medicina, pero no todo se podía pues solucionar. Entonces cuando aparece Jesús en su ministerio, pues viene siendo una gran bendición para muchas personas. Pues los discípulos sufrieron una experiencia muy complicada, así como yo sé que todas las enfermedades son experiencias difíciles, que después cuando uno se alivia puede tener el gozo y poder compartir la experiencia y poder darle la honra, la gloria a Dios, reconociendo de que uno sana por la voluntad de Dios, porque así tenemos que entender que la voluntad de Dios se manifiesta en la vida de todas las personas. Así que es importante que en estos tiempos donde siempre hay amenazas, nosotros podamos buscar siempre la dirección de nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Quiero leer el pasaje bíblico, como yo siempre les he invitado a todas las personas en todas las transmisiones que yo hago, invitarles, si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, pues busque allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, el verso 14 al 29. Le voy a dar lectura para que usted escuche y explicaremos un poquito este drama o este trama que nos narra el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 14 inicia este párrafo diciendo de la siguiente manera: Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre:
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud le agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, me perdí. Y cuando vio que la multitud le agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Como ustedes se darán cuenta, amados hermanos, este es el pasaje bíblico que nos trae a la reflexión en esta preciosa mañana. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la persona, viendo la situación de su hijo, una situación complicada, una situación difícil, una situación donde era dominada por un espíritu, pues seguramente escucha de Jesús y va en busca de Jesús, pero en el trayecto se topa con los discípulos, los seguidores de Jesús. Y entonces su primera estancia era los discípulos, pues si son los seguidores de Jesús, pues ellos han de poder ayudarme, y pide a los discípulos a que pudieran hacer algo a favor del enfermo. Así que los discípulos se ven en serios aprietos, en serios apuros, según nos narra el versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces podemos ver que aquí también estaban los escribas, reclamando seguramente, pidiéndole seguramente a los discípulos el por qué ellos no podían darle la salud a esta persona que se encontraba poseída por un espíritu. Y ellos no podían hacer nada, no podían dar ninguna explicación. De ahí Jesús se asoma y les pregunta, ¿por qué ustedes están discutiendo? ¿Por qué ustedes están reclamándoles a ellos? Y entonces habla el Padre y comienza entonces la charla, la plática con Jesús, preguntándole qué es lo que tenía el muchacho, desde cuándo. Y narra el Padre todo lo que había acontecido, cómo le hacía daño el espíritu, cómo insistía el espíritu malo de quitarle la vida al jovencito. Y entonces llega el momento en que Jesús hace la obra de sanidad. Una de las cosas que tenemos que entender aquí, hermanos, es que los discípulos no les hacía falta fe, sino que aquí tenemos que ver algo interesante, que es para nosotros ahora ver la importancia de tener una comunión constante con Dios. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que todo cristiano, toda persona creyente debe estar siempre en contacto, en comunión con Dios, porque después Jesús les dice a sus discípulos, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Posiblemente los escribas querían exponer a los discípulos, posiblemente quería que los discípulos o que Jesús pudiera quedar en ridículo, porque se agolpó la gente, se amontonó la gente para ver qué es lo que estaba pasando. Y entonces aparece Jesús, cuando escucha que había una discusión entre ellos, porque los discípulos no podían ellos realizar
ese acto de sanidad. No fueron con Jesús, sino que con los discípulos. Los escribas, en lugar de buscar a Jesús, buscan a los discípulos y la gente comienza a rodearlos, comienza a golpearse, y la intención podemos entender en este pasaje que era como para mofarse, para burlarse, porque no podían hacer nada, porque sí había un serio problema. Un pequeño o un muchachito estaba siendo atormentado constantemente por un espíritu inmundo. La intención, entonces, aquí podemos ver que sí podemos pensar ahora en una forma tan humana que los escribas querían dejar en mal a los discípulos. El problema era que el demonio o el endemoniado hacía sufrir a la familia, no solamente al muchacho, sino que también la familia se encontraba en situaciones difíciles. ¿Cómo puede suceder en todos los casos, en todas las familias, que cuando un ser de la familia, un miembro de la familia se encuentra en una situación difícil, no solamente el que está quebrantado, sino también todos aquellos que rodean el primer círculo de la familia, los papás, los hermanos, los parientes más cercanos son los que sufren al saber cuando un miembro de la familia se encuentra en ese problema. Así que nos damos cuenta de que la intención del Padre era buscar una solución, y la solución era Jesús, pero se topa con los discípulos y los discípulos no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué cosas nos pone a nosotros en apuros? Yo sé que hay deudas, hay enfermedades, hay un montón de cosas que nos ponen a veces en apuros, y a veces no vemos que la oración sea un medio o una solución, y pues la verdad es así. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, una de las acciones que debe hacer todo creyente es buscar a Dios en oración. En cualquier momento que uno se encuentre en cualquiera situación, la oración es un medio de bendición, es un medio de gracia que nos saca de todos los apuros. ¿Qué es lo que hacía el demonio? Y ahí en el verso 18 nos narra cómo actuaba el demonio. Lo toma, lo sacude, hace que eche espumarajos, cruje los dientes y lo va secando cada día. Era la forma de cómo se manifestaba para hacer daño a este pequeño personaje. Y no solamente eso, sino que también lo echaba en el fuego y a veces lo echaba también en el agua. Así que los papás ya sabían que cuando eso acontecía es que el demonio estaba causando los daños en la persona y no podían hacer absolutamente nada al ver que el muchacho estaba atormentado. Era algo que seguramente en una forma cotidiana los papás sufrían y no buscaban una solución, no buscaban cómo ayudar a su pequeño, porque no tenía solución, era un demonio. No había medicamentos para esa clase de mal. Era una necesidad de todos los días de que alguien pudiera hacer algo por él. Y acuden a Jesús. Es importante aquí poder entender la necesidad para todos los creyentes, para todas las personas, que es importante en nuestra vida buscar a Dios en todas las situaciones, en todas las emergencias, no tan solamente cuando hay enfermedades o problemas muy serios, sino que aun cuando hay felicidad, hay alegría, hay paz, nuestro deber como hijos de Dios es agradecerle por las bondades. Si hay trabajo, si hay salud, si la economía está bien, aún así hay que buscar a Dios para agradecerle. Pero sucede que solamente nos acordamos de Dios o se busca a Dios cuando hay diferentes situaciones de enfermedad, cuando hay padecimientos muy difíciles, acudimos a Dios. Es importante buscar a Dios para que nosotros podamos tener la respuesta a nuestras necesidades. Y a veces las necesidades no solamente son necesidades físicas o materiales. Tenemos que darnos cuenta de que una de las necesidades
que hace mucha falta en la vida de todas las personas, creyentes o incrédulos, es la necesidad espiritual. Que no vemos nuestra condición de buscar a Dios, que no vemos nuestra condición de pecadores, que no vemos nuestra condición de condenados, sino que si hay salud, hay vida, hay alegría, hay economía. Pasamos todos los días trabajando y gozando de la vida y no buscamos a Dios. Yo les decía que es importante, aunque no te haga falta la salud, aunque estés disfrutando de buena salud, es importante buscar a Dios, para que así nosotros podamos entender que nuestra dependencia es de Él. La necesidad espiritual a veces es muy poca veces el ser humano se da cuenta, necesito a Dios, debo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque pues hay salud, hay trabajo, hay amistad, hay alegría, hay paz, hay bendiciones, y como que las cosas espirituales como que no hacen falta. Pero la realidad es otra. Es importante buscar a Dios aún cuando uno no se encuentra en situaciones difíciles, cuando aparentemente todo hay en la casa, en la familia. Es importante que veamos nuestra condición espiritual, que de por sí necesitamos la presencia de Dios, porque somos pecadores y a veces nuestras acciones nos acusan de nuestra falta de fe. Es importante entonces que busquemos siempre a Dios. ¿Qué sucede cuando las personas no buscan a Dios? Que vamos cayendo cada día en situaciones o en errores más graves. Y el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar en su totalidad, en su plenitud, la vida. Es importante que nosotros entendamos que ahora el demonio no nos va a tirar en el agua, no nos va a tirar en el fuego, no va a hacer que echemos espumaracos, que crujamos los dientes, pero pues hay formas ahora que nos distrae y necesitamos de la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia, llama al padre y le pregunta sobre este niño, ¿desde cuándo sufre? Y el papá dice, pues desde que era pequeño. Y el papá pide misericordia, ten misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que alguien se apropie de ese problema. Y Jesús para eso vino, para mostrar su misericordia. La misericordia es apropiarse de la necesidad de uno, hacerse dueño del problema. De esa manera entonces los padres le pidieron, ten misericordia, porque necesitaba la ayuda. Y sabían que Jesús era la solución para ese momento. Nadie podía ayudarlos, los discípulos no pudieron. En el verso 23 vemos que hacen la pregunta, ¿tienes fe? ¿Tienen fe? Y los papás responden, sí, pero ayúdanos. Y Jesús le dice, el que cree, todo le es posible. Así que la fe es un factor muy importante en la vida de todos los creyentes. Todos los días debemos tener fe. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo es posible a través de la fe, pero tienes que acercarte al Señor. Si tú crees en Dios, no es suficiente, sino que debes tener fe en Dios. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen que hay Dios, pero tiemblan. Hay que entender que las enfermedades no solamente son físicas, son mentales, son emocionales, y sobre todo también hay enfermedades espirituales que son las más, por decir así, letales. Son aquellas que no percibimos porque tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra condición, y a nadie le gusta que le digan eres malo, eres desobediente, eres perverso. No nos gusta que nos llamen de esa manera. Sin embargo, el pecado es una enfermedad que no puede ser curada por ningún medio, por ningún médico, solamente Jesús. Hay poca participación a veces de las personas en la oración, en el ayuno, en la lectura. Dejamos eso como que solamente le corresponde
a los líderes, a los que exponen la palabra, a los que están evangelizando, a los que están predicando, ellos que se dediquen a orar y a leer, a estudiar. Pero no es así. Es importante que entendamos que todos tienen la misma responsabilidad de acercarse a Dios. Que veamos eso como un interés particular, un interés personal, porque se corren ciertos riesgos, ciertos peligros. Necesitamos la ayuda de la palabra. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. En el versículo 25 vemos cómo Jesús demuestra su autoridad. ¿Cómo? Dice así, respondiendo al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta fue la expresión de Jesús. Este fue el mandato del Señor, la orden específica que le dio a este demonio, que era un demonio sordo y mudo. Y vemos entonces que sufre el muchacho, se cae, tiembla. Todos piensan que el espíritu inmundo le había quitado la vida. De ahí Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Demuestra su autoridad. No para demostrar en ese momento pues que él era un ser superior, sino que más bien mostró su misericordia. No para mostrar aquí que era necesario que ellos creyeran, porque ellos preguntaron, ¿cree? Ellos dijeron, ayuda a nuestra incredulidad. Así que es importante que ellos pudieran entender que Jesús es un dador de misericordia, porque ellos le piden al Señor, ten misericordia de nosotros. Amados hermanos, queridos amigos, querida familia, busquemos siempre la misericordia de Dios, porque ciertamente todos los días podemos disfrutar de buena salud, de buen trabajo, de una familia íntegra, feliz, completa, unida. Pero si no tenemos a Dios, no buscamos a Dios, pues en un momento dado tratarás de buscarlo y a veces uno lo busca en lugares equivocados. Es mucho mejor buscar a Dios en estos momentos cuando aparentemente uno lo tiene todo, pero le falta la paz espiritual. Los discípulos se dieron cuenta de algo importante aquí, porque le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dice, es que esta generación es necesario que uno se mantenga en oración y ayuno. Así que Jesús aquí demuestra que Él tenía poder sobre los espíritus. No es que quiso mostrar su poder sobre los discípulos, sino que aquí era mostrar su misericordia. Tampoco quiso dejar mal a los discípulos, sino que les hizo ver a los discípulos la importancia de la oración. Y aquí el demonio escucha la voz, escucha la orden y abandona el cuerpo. Jesús muestra que Él tiene dominio aún en los momentos más complicados y difíciles en la vida de todos. Así que yo les invito cordialmente a que en cualquier situación que te encuentres, busca a Dios y puedas decir como dijeron estos padres, ayuda a mi incredulidad, porque una de las cosas que a veces nosotros poseemos es la incredulidad. A veces decimos, hasta que yo no lo vea o yo no lo oiga, no lo creo. Queremos ser testigos oculares de algo sobrenatural para creer en Dios. No necesitas oír la voz de Dios o ver a Dios, sino que solamente te acerques a Él con fe. En el verso 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ayuda a mi incredulidad. Quería él ver el poder de Dios porque su sufrimiento era inmenso. Imagínense todos los días batallar con un hijo poseído por un demonio. Como dice el texto,
lo sacude, le hace crujir los dientes, lo tira a tierra, lo tira en el agua, lo tira en el fuego y no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús aparece y le muestra su misericordia. Los papás dicen, ayuda a mi incredulidad. Así que, ¿cómo podemos nosotros ser ayudados en medio de nuestras incredulidades? La oración, hermanos. La oración, amigos. Esa es una de las formas que nuestra incredulidad puede desaparecer. Que nosotros buscamos siempre a Dios en oración. Es necesario, inclusive, no solamente orar, sino poner en contacto o en comunión para tener un momento de ayuno y oración, para que así podamos ser fortalecidos con el poder de Dios, para que así nosotros podamos abstenernos de pecar o vencer al tentador, vencer los pecados. La oración trae una mejor relación con Dios. La oración trae un mejor conocimiento de la palabra de Dios. La oración nos lleva a las victorias. La oración nos fortalece nuestra incredulidad, fortalece nuestra debilidad y desaparece la incredulidad. La oración fortalece la fe, que nosotros podamos siempre buscar a Dios en oración, porque la oración te hace crecer en fe y vence la incredulidad. Yo les invito en el nombre del Señor a que usted busque a Dios. Es tan sencillo, es tan fácil, es solamente invocar su nombre, pedirle todo lo que tú necesitas, todo lo que tú padeces, explicarle y decirle que necesitas que Él manifieste su misericordia en tu vida. Posiblemente en ese momento tú no tengas días malos, pero recuerda que vendrán días malos. Y antes que vengan los días malos, busca a Dios. Es importante que nosotros podamos buscar siempre a Dios en oración, porque la oración trae grandes bendiciones. Amados hermanos, la oración y el ayuno son la fuerza para vencer toda clase de mal, especialmente los males espirituales y también los males materiales. Es importante entender que hay un enemigo en común que anda siempre buscando el momento para que nosotros podamos claudicar o desanimarnos, desobedecer a Dios. El enemigo siempre usará nuevas estrategias para desanimarte, para desviar tu fe, para desviar tus sentimientos de buscar a Dios y que busques solamente las cosas materiales. Busca a Dios. La oración te hará sentir más confiado. Necesitamos todos los días la comunión con Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios nos da las victorias a través de la oración. Y cada día nosotros necesitamos orar. No descuides tu relación con el Señor. Búscale en todas las circunstancias de tu vida, en todas las situaciones que te encuentres. El creyente que ora siempre saldrá victorioso. El creyente que ora siempre podrá evadir o combatir los embates del enemigo. Y será una bendición en tu vida darte cuenta de que la misericordia de Dios es tan grande y que la necesitamos todos los días. Yo les invito a cada uno de ustedes a practicar la oración, la lectura, la devoción, el estudio de la palabra en todo tiempo. Y no solamente cuando se presenten situaciones difíciles, situaciones de padecimientos o de necesidades. Yo les invito en el nombre del Señor. Este personaje que lleva a su hijo a los discípulos no pueden hacer nada. Después ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada a favor de este que sufre? Y Jesús les dice, es necesario que pudieran ustedes entender que esta generación es necesario vencerlas con oración y ayuno. En esos tiempos es necesario entender que para salir victorioso en todos los padecimientos hay que buscar a Dios.
buscarlo con oración y ayuno, para que su misericordia pueda manifestarse todos los días. Deseo bendiciones a cada uno de ustedes y espero que el día de mañana me acompañen en la tarde para tener un encuentro con la palabra. Espero que en esta mañana que usted está disfrutando con la familia, dele gracias a Dios y pida siempre su misericordia. Gracias, Carlos, por acompañarme. Olga, gracias, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias porque me acompañan. Joaquín, gracias por acompañarme. Anita, mucho gusto y me da gusto, alegría saludarles a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, pasen un feliz domingo y recuerden que es importante en la vida el ayuno y la oración. Haciendo esto venceremos todos los obstáculos, todos los problemas que llevamos en nuestro diario caminar, pero sobre todo nos daremos cuenta que necesitamos de la misericordia de Dios y que nosotros podamos también clamar como este padre dijo: ayúdame, incredulidad. Dios les bendiga, pasen un feliz domingo y nos vemos el día de mañana por la tarde con un encuentro más con la palabra. Saludos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.